Pues me siento muy contento de estar en esta iglesia de San Francisco con franciscanos, porque ¿quién no ama la bondad de San Francisco? Y si no, lo cojo con la mano, si se me escucha mejor. Bueno, usted me avisa, si no se me escucha bien, porque tengo poca voz. Estaba pensando sobre qué predicar hoy. Y el Evangelio nos da un tema muy interesante. No suelo predicar de la condenación y del infierno, no suelo. Tampoco del demonio. Como dice un refrán español, en casa de herrero, cuchillo de palo. Pero quizás hoy sea un buen momento para explicar esta parte de Jesús, esta parte del mensaje de Jesús. Allí donde se anuncie el Evangelio, también se predicará el infierno. Allí donde se anuncie la buena nueva, también se predicará la condenación eterna. No creo exagerar si digo que soy uno de los sacerdotes, no en la oración, pero sí teológicamente, que más he reflexionado sobre el infierno. No es ninguna cosa de soberbia, porque es lógico que haya teólogos que reflexionen mucho sobre un aspecto, otros sobre otro aspecto. Yo comencé con el tema del exorcismo, seguí pensando más sobre el demonio, y en los últimos años el gran tema de reflexión ha sido la condenación eterna, de reflexión teológica. Jesús también advierte sobre esta realidad. Podríamos decir no solamente que predica, sino que anuncia. Hay un anuncio, no solo de este tema, pero también de este tema. Jesús podría deciros: os anuncio que existe la condenación eterna, os traigo la salvación, os traigo la gran noticia de un Dios que es ser, rebosante de ser, de felicidad, que está dispuesto a hacer lo que anunció Isaías. Pero también os anuncio la realidad del infierno. Digo realidad. Aquí, por ejemplo, en el Evangelio que hemos leído hoy, dice: allí habrá llanto y rechinar de dientes. Podía haber dicho: podrá haber, tal vez haya, pudiera darse. Pero el texto dice: allí habrá llanto y rechinar de dientes. Dice más adelante: cuando sean arrojados afuera, apartaos de mí todos los que obráis el mal. Pero es cierto que si damos vueltas y más vueltas a todos los tiempos verbales, a todas las palabras de Jesús sobre el infierno, cualquier duda que pudiera plantearse, posibilidad, y os aseguro que he mirado versículo a versículo, cualquier posibilidad de hipótesis que se pueda plantear queda resuelta en otra revelación de Jesucristo. Esa otra revelación
con la que se cierra la palabra de Dios. Revelación en griego se dice apocalipsis. Y no olvidemos cómo comienza el último libro, que es el sello final de la palabra de Dios. Apocalipsis, es decir, revelación de Jesucristo acerca de las cosas que han de suceder. Revelación de Jesucristo. Habla Jesús y revela cosas Jesús. Habla a las 7 iglesias, habla Él directamente al apóstol Juan y después le da visiones. Apocalipsis de Jesucristo. Es que a veces, para los que no hay fe, para los que no tienen fe, contraponen al Jesús bueno, franciscano, de San Francisco, con otras partes de la Biblia. Bueno, en el último libro, para que quede clarísimo, aunque también las epístolas son palabra de Dios, pero en la última parte es Jesús el que revela. Y esa revelación acaba con una bifurcación, acaba con un doble final. La Biblia acaba con 2 finales, no con uno. Un final de salvación, un final de felicidad, un nuevo jardín del Edén, que es todo el mundo ya, la nueva tierra. Pero antes acaba con la profecía de que al lago de fuego y azufre serán arrojados el dragón, el falso profeta y la bestia. Por supuesto que cuando dice dragón se está refiriendo a todo el conjunto de los ángeles que siguieron al diablo. Por supuesto que cuando está diciendo la bestia se está refiriendo a ese corpus mysticus que es el conjunto de los que han seguido al anticristo. La bestia en el Apocalipsis es un gran poder político, pero no se está refiriendo necesariamente a la última bestia. De hecho, dice la bestia, pero hay varias bestias, hay 2 bestias en el Apocalipsis, la primera y la segunda. Pero se está refiriendo, y así seguro que lo entendieron, a ese cuerpo místico, es decir, misterioso, que forman una unidad con la cabeza o cabezas. Porque hay una cabeza, aquel cuyo número es el 666, pero hay varias cabezas sucesivas. Y es que las bestias han tenido siempre varias cabezas. No tiene la unidad de la Iglesia. El error, el mal, son varias bestias frente a un cuerpo místico de la Iglesia y varias cabezas. Y esa bestia es arrojada al lago de fuego, que no es el purgatorio. Este texto podría entenderse como el purgatorio si no tuviéramos el Apocalipsis, para tener la seguridad del infierno. Pero no es el purgatorio porque dice serán arrojados donde arderán, decimos, por los siglos de los siglos. El texto sagrado en griego dice hacia generaciones de generaciones. Hacia generaciones de generaciones. Perdón, me he equivocado. Me he equivocado. Aion, perdonad, ha sido un lapsus. Aion es edad.
Dice, hacia edades de edades. Hacia. La preposición es un ir hacia adentro. Pero es edades de edades. Hay un doble final y nos lo dice la bondad de Cristo. Fuego, llanto, rechinar de dientes. Jesús lo advierte. Yo he tenido la inmensa suerte de poderme asomar a la realidad de los condenados. Hay gente que se ha asomado a los peores momentos de Afganistán o del Estado Islámico ISIS o de cosas horribles, la guerra. Dios me ha concedido asomarme a ese otro mundo. Se puede predicar de ese otro mundo. Es parte de la realidad. Nosotros que estamos en este templo franciscano, San Francisco creía en esta realidad. Creía. Y así lo han creído los mártires, los santos, los místicos. Nunca hemos sabido el número. Pero si reunimos también todos los versículos que hablan del infierno, desde luego la Sagrada Escritura es congruente con ella misma, es armónica en la verdad que presenta, nunca se contradice. Es un estado espantoso. Dice lago de fuego. Todos los que os habéis quemado, sabéis que es el máximo dolor. Suele ser breve, pero es el máximo dolor. Usa como expresión de la realidad espiritual aquello que conocemos como el máximo dolor. Y azufre, lago de fuego y azufre. Fijaos que el azufre, para los que no lo sepan, es venenoso. Es venenoso. Eso lo sabían. Es sufrimiento y veneno. Lago. Un lago de sufrimiento y veneno. Allí son arrojadas, por ejemplo, el dragón, que no es una realidad, no son seres materiales, son seres espirituales. Las almas, los espíritus angélicos, malignizados de forma irreversible, son arrojados a ese lago. Nunca se dice que Dios haya creado ese lago. Ese lago es resultado de esos seres. Es el fruto que nace de esos seres. Y Dios los arroja al sufrimiento que emana de ellos mismos. Dios nunca se dice que haya creado el lago de fuego y azufre. Pero está bien, les arroja allí. Está bien. No se les puede dejar sueltos. De hecho, ya hay una primera vez antes del milenio, en el Apocalipsis, en que es encadenado el dragón, el diablo. Esta vez ya no se le puede dejar suelto ni a él ni a todos los suyos. Para hacer mal, no. ¿Cuántos se condenan? Nadie puede responder a esa pregunta. Pero cuando le hicieron esa pregunta a Jesús,
usó la palabra muchos. Maestros, son pocos los que se salvan. Siempre tan optimistas los seres humanos respecto a la salvación. Y Jesús, lejos de corregir ese temor, hay temores sanos, temores que nos ayuden a evitar el peligro. Dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque al final muchos querrán entrar y no podrán. Por lo menos hay un primer momento, quizás al morir, en el que no pueden entrar muchos. Pero pienso que ese muchos puede referirse también al purgatorio, porque después se habla también en el Nuevo Testamento de la segunda muerte. Hay una primera muerte. Pero después, cuando no hay cuerpo, se habla de ya una segunda muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? Es la de aquellos que después de haber experimentado la muerte del cuerpo, pasado el tiempo de purificación para todos los que finalmente vayan a ir al cielo, aunque sea en el juicio final, sin embargo, para ellos la resurrección es una segunda muerte. O para aquellos para los que ha habido una muerte del cuerpo y el más allá es una segunda muerte del espíritu. Aunque Dios no mata a nadie, los que experimenten el sabor e incluso el dolor del fuego de la segunda muerte, ya estaban muertos. Ya estaban muertos. ¿Cuántos puede haber ahora mismo en esa situación? ¿Cuántos puede haber ahora mismo en esa situación? No lo sabemos. Muchos o pocos. Es algo espantoso. Es la gran tragedia del universo. Todas las demás tragedias se resolverán. Enfermedad, pobreza, soledad, depresión. Todo se resolverá al final. Al final. La única cosa que no se resolverá es la segunda muerte. Y Jesús nos ha dicho, por más que nos cueste entenderla, que esto es una realidad. Cualquier interpretación hipotética que haya en los textos del Evangelio queda resuelta en el Apocalipsis. Y ojo, en el Evangelio es verdad. Hay muchos momentos en que cabe la doble interpretación de la misma palabra aion. Se puede traducir por edad o por eterno como adjetivo. Es verdad, o como sustantivo, eterno. Pero en el Apocalipsis eso queda zanjado. Y hay una sabiduría de Dios en eso. El Evangelio como lugar de salvación, pero el Apocalipsis como la revelación final, al final de toda la Biblia, el final de toda la historia. Pero habrá condenados, sí, habrá condenados. ¿Por qué? Porque ese versículo lo dice de forma ya indudable, tajante. No cabe interpretación. Os aseguro que he luchado con las palabras griegas tratando de ver si cabía la posibilidad de la hipótesis, del condicional. Una conversación, me acuerdo, de 1 hora con un profesor de griego, a ver todos los términos en que se podía traducir la palabra aion, pero al final no hay ninguna duda. Sí, el infierno está revelado por Jesucristo en su última revelación. ¿Os dais cuenta lo que significa después del juicio final la seguridad
de que no hay salvación. Estoy seguro de que hay muchos condenados que esperan que en el juicio final va a haber una amnistía. Estoy seguro de que hay gente que se engaña con eso. Pero después de ese momento ya no hay, no digo esperanza, porque los condenados al infierno antes del juicio final no tienen esperanza, pero pueden albergar una falsa idea de la debilidad de Dios. No es de ningún modo la condenación eterna una venganza de Dios. No es que Él quiera hacer sufrir, pero no hay una amnistía si la persona no se arrepiente, no se deja transformar. Si cupiera la salvación de esas personas sin arrepentimiento, Dios lo haría. Dios lo haría. Fijaos lo que estoy diciendo. Si cupiera la posibilidad de salvar a todos, quizás los miles de personas que hay en el infierno, sin arrepentimiento, Dios lo haría. Venga, se acabó. Aunque tengáis que sufrir 100.000 años o 100.000 millones de años, pero se acabó. Si el infierno es eterno, la característica del infierno es la eternidad, es porque ni todo un Dios puede finalmente forzar el yo. Sí que podría meterlo directamente en el cielo, pero sería como meterle en un horno espantoso. Hay un yo, que es el yo de Dios, y un yo, que es el yo de la criatura. Dios no puede forzar, puede invitar, puede mover, puede darle una gracia tan poderosa como la de San Pablo. Una gracia que uno diga, pero si todo fuera una mera cuestión de gracia, no lo dudéis, Dios lo haría. El infierno tiene que existir a pesar de la voluntad salvífica de Dios. El infierno solo puede existir si no hay otra posibilidad. Eso es así, porque nosotros, al lado de Dios, somos malos, egoístas, crueles, vengativos. Hasta los mejores al lado de Dios, y Dios nos ha dicho, donde arderán por edades de edades. Por eso, y con esto acabo, no sé cuánto me he alargado, por eso que todos nosotros nos lo tomemos en serio. Es cierto que ha podido haber predicadores, incluso algunas épocas, en que se ha insistido demasiado sobre la condenación y menos sobre lo positivo. De acuerdo. Pero ahora hemos pasado en una época en la que casi a muchos les molesta lo que predica Jesús y dan un saltito sin más. No, si nos tomamos en serio el anuncio de Él es entero, lo que me guste y lo que no me guste. Hay que meditar todo el Evangelio, integrar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y ver cómo Él advirtió con todo el amor del mundo acerca de esta terrible realidad. No quiero que nadie desespere de la salvación de ningún familiar, no. El mundo no ha sido creado
como una especie de factoría de condenados. No, estoy convencido de que la gracia de Dios llama a la puerta de todos los hombres antes de morir. Estoy convencido de que la gracia de Dios hace un último intento y que es exitoso en la inmensa mayoría de los casos. El purgatorio, hasta el juicio final en algunos casos. Pero también es cierto que esta realidad forma parte del aviso del Señor, que es la gran tragedia, el gran peligro. El gran peligro es la condenación eterna. Y pensar en ello nos llena de gratitud y de un santo temor de perder esa gracia de Dios, esa benevolencia de Dios, esa vida, la fe, el arrepentimiento. Qué desdichados los que viven arriesgándose, endureciéndose, malignizándose, con un alma cada vez más demoníaca, con un carácter cada vez más endemoniado, con el fuego del infierno, a veces brillando en los ojos. He visto el fuego del infierno en los ojos de algunos, ojos crueles, llenos de maldad, llenos de rabia, de odio. Sí. No he visto el infierno del más allá, pero desde luego sé lo que es las llamas del sufrimiento del infierno aquí en la tierra todavía, aquí en la tierra. Que salgan, pero el fuego era fuego, eso desde luego, del odio. No un día o una hora, sino ya un fuego latente, constante. Oremos por ellos. De hecho es el gran problema, la gran tragedia, lo peor, el peor abismo. Hay lugares muy profundos. Este es el peor abismo, el más profundo. Frente a esta realidad de espanto, de horror, de rechinar de dientes, de llanto, de fuego tóxico, donde está la gran serpiente, el dragón en griego. Frente a esta realidad, el mensaje de Cristo. Escúchalo, léelo y medítalo. Es lo que le digo a todo el mundo y saca de esa situación. Nada más. Que todos nosotros vivamos esta misa como un tiempo de salvación, como gracia, como la gracia del cielo que cae sobre nosotros. Y que cuando comulguemos hagamos una acción de gracias. Estad con Jesús, habladle, pensad en aquellos que jamás ya estarán con Jesús, salvo cuando lo vean sentado a la derecha del Padre y separe a unos a un lado y a otros a otro. Pero salvo ese momento último de separación, no lo verán más. Nosotros ahora en la comunión, en gracia de Dios, podemos estar con Él a solas. Pidámosle por aquellos que van ahora mismo derechos hacia el Hades, hacia el lugar subterráneo. Eso es la palabra Hades, el reino subterráneo en griego, que usaba Jesús. En que fueron traducidas las palabras de Jesús al hablar del infierno, al griego. No sabemos qué palabra usó Jesús en arameo, pero la que nos ha quedado es reino subterráneo, el Hades, lugar de sombra, de llanto, donde no ven la luz del sol, donde sufren. Así hablaron los cristianos de lo que había hablado Jesús. Pidamos de verdad por aquel número que solo Dios sabe,
que no están inscritos en el libro de la vida. Por aquellos a los que Dios nos ha dicho que les dirá, no os conozco, alejaos de mí. Virgen María, ayúdales y ayúdanos a aferrarnos con toda nuestra fuerza del alma a Jesucristo y su mensaje de cielo, de salvación.